Martina, buenas tardes. Hola Joel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Al final la clase era antes, pude entrar. Da, Pensé que era a las buenas, 5 y era a las 3. buenas. No, va a ser por hoy igual, pero da, si pueden mejor. Igual esto, vos que diste de DAFO, va a ser todo lo mismo en la forma de dar, ¿no? O sea, clase grabada, bueno, las preguntas por WhatsApp o por acá, así que Ah, está, sí. tranqui. Lo que sí vi en la descripción del grupo que ahora había Drive. Me Claro, dijiste que lo porque, compartiste. claro, porque ahí ahora les cambié, le voy a dejar todo en una planilla, las clases, los links de las clases grabadas, porque así no se les pierden, porque muchas veces cambian los teléfonos, cosas así, o tienen que Ah, buscar sí, para arriba sí. y les queda mejor ahí. Y si entras al Drive, al otro Drive, van a tener las clases subidas, viste, los PDF, los resúmenes, algún práctico y parciales y esas cosas subidas en una carpeta en Drive. Ah, está. Entonces las clases grabadas vendría a ser un Drive con los links y la otra con las carpetas. Exactamente. Ah, Fíjate después si está. podés entrar porque yo ya subí algún Sí, a mí me material llegó ahí. el mail que me compartiste la carpeta. Ahí va. No he Buenas. entrado todavía. Está, después fíjense que está eso. Le subí ahora solo el teórico de hoy y preguntas de parcial para que vayan viendo. Pero hay algún resumen que les voy a buscar y eso. No de este tema particular, pero de los que vienen sí. Ah, está, dale, Para buenas. que se conecten los demás, que muchas veces se les complica y la primera clase y arrancamos. No sé cómo venís con la materia, ¿venís bien? Bien, lo que sí no la tengo más o menos al día porque no, lo que tengo en tomología no puedo ir al teórico. Claro. Entonces me tomo un tiempo después para pasar el teórico a tirar el práctico. Pero en realidad no entiendo mucho, lo que los prácticos son una porquería. Bien, Te dan 10 minutos para que lo hagas y te lo ponen en común y te lo pasan corregido ¿cómo es? El cañón y ya está. claro. Y no se lo suben a eso No, no al... suben tampoco. no, Sería buenazo que te suban eso, entonces vos tranquilo en tu casa lo pensás. claro. No, lo que pueden ir haciendo es ir sacando fotos y lo vamos corrigiendo acá, igual, eso no hay problema. Pero no, la idea es igual hacer todos los prácticos, ¿no? Todos los Ah, ejercicios está, y por eso. explicándolo. Yo no me preocupaba mucho, como me dijiste que sí, o está, ni me complico tampoco. Lo hacemos No, juntos. pero buenas. María Eugenia, buenas tardes. Igual les digo, el práctico del tema, el primer tema es bastante sencillo. El grueso, como le explicaba a otro muchacho, de este parcial va a ser nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? O sea, de eso ustedes van a tener que saberse de la A a la Z. Van a hacer preguntas múltiple opción, pero van a tener que saber cada una o sea, el ciclo todo completo. Con eso van a andar bien. Después estos temas como el de hoy, como los cationes y eso, en el parcial va a ser un poco más accesorio la cantidad de preguntas. No va a ser el grueso, digamos. Dijeron que este parcial es más difícil. Este parcial es más difícil, sí, porque es mucho más teórico. ¿Qué pasa? Ah, En fertilidad, los dos parciales no toman todos los temas del curso, ¿sí? Después, incluso del segundo parcial, ustedes van a seguir teniendo clase y van a seguir teniendo teóricos que van a ir solamente para la globalizadora. Entre esos temas, bueno, van a tener lo que es la parte de recomendación de dosis, que en la globalizadora es bastante grueso, la parte de fertilizante, ejercicio y esa cosa que es como lo grueso también del segundo parcial, de la globalizadora, perdón. El segundo parcial es alguna cuenta de modelos matemáticos, cosas así, pero no es tan complejo. Bueno, parece que somos poquitos hoy, así que vamos a ir arrancando. No sé qué vieron de este primer tema, pero, o sea, que se acuerdan, pero cualquier duda, ¿se ve por ahí la pantalla? Sí, sí, se ve bien. cualquier duda me pregunta. Una pregunta que puede ir de este tema es la clasificación de los nutrientes, ¿sí? Les van a poner cierta cantidad de iones, ¿sí? Por ejemplo, nitrógeno, no sé, NPK y algún otro, y ustedes le va a ver un cuadrito que les diga, bueno, clasifíquelo en lo que vamos a ver ahora, ¿ah? Entonces, tienen nutrientes esenciales, llegada de nutrientes hasta las raíces como temas principales, ¿sí? Bueno, les define lo
qué es la fertilidad del suelo, bueno, nutrientes esenciales, entre otras cosas. Y ahí tienen algunas definiciones, ¿sí? Vamos a pasarnos por alto eso, un poco de historia de la fertilidad, y esto, lo de Liebig y todas esas cosas ya va asociado a lo que es el segundo parcial de la parte de modelos matemáticas, ley del mínimo y todo, que después lo van a tabla periódica de los elementos con algunos de los, ahí dentro de esta tabla periódica están los iones que nosotros consideramos nutrientes para las plantas, ¿sí? Acá tienen los nutrientes, ¿sí? Que vamos a analizar en su mayoría en el curso. En nitrógeno, potasio, fósforo, ahí tenemos lo que es el NPK, calcio, magnesio, azufre, después tienen cloro, tienen, que son como también macronutrientes, y lo vamos a ver ahora. Después tienen otros elementos que son considerados micronutrientes, ¿sí? Y acá tienen formas de asimilación, concentración en el tejido, es decir, concentración en planta, ¿sí? Después tenemos que analizar cuando hablemos de los iones, ¿sí? Propiamente dicho, bueno, vamos a analizar, capaz que ya lo vieron en realidad y se acordarán aquello de si es móvil o inmóvil, si es móvil en planta, si es inmóvil en planta, en el suelo como es móvil o inmóvil, y eso tiene características, ¿sí? O representa algunas cositas en cuanto al manejo, ¿no? No sé si tienen dudas hasta acá. No, de mi parte no. Bocina que se sumó, Facundo, buenas tardes. ¿Dudas? Buenas tardes, profe. No, por ahora no. ¿Qué cosa? Bueno, definamos lo que es un elemento químico esencial o también llamado nutriente esencial. Y para que un nutriente sea esencial, se debe cumplir sí o sí estas tres características, ¿sí? La primera es que la deficiencia de ese elemento hace que la planta no pueda completar su ciclo de vida, y ahí su esencialidad. Segundo punto, ningún otro elemento puede tomar su lugar, por lo tanto, se dice que no puede ser sustituido por otro elemento. ¿Qué quiere decir esto? Las funciones que hace el nitrógeno en la planta no puede ser hechas por otro nutriente. ¿Se entiende eso? Asumo que sí, cualquier duda, pregunta. Y el tercer punto, ese elemento está directamente involucrado en la nutrición de la planta, implicado en un rol específico, puede ser un constituyente esencial de un metabolito o requerido para la acción de las enzimas, que sin enzimas o sin la producción de proteínas, azúcares, etcétera, no completa su ciclo de vida, que es el punto número 1, ¿no? Entonces esto es súper importante, ¿no? Entonces, hablamos de los elementos que absorben las plantas. Dejamos un poquito de lado la esencialidad, ¿sí? Tenemos por acá, como más grande, NPK, ¿sí? Y como dice por ahí, nutrientes primarios. Y van a ver una clasificación que son nutrientes esenciales primarios, ¿sí? O macronutrientes primarios en realidad. Y después tienen calcio, magnesio y azufre, que dice secundarios nutrientes, que se dicen macronutrientes secundarios. Y después tienen por ahí micronutrientes, ¿sí? Van a tener otros que son beneficiosos, pero no son esenciales, ¿sí? Los que están por acá adentro, ¿sí? Como en el dibujito, por decirlo de alguna manera, son esenciales, y estos que están por acá no. Beneficiosos, y luego tienen los indeseables, que si la planta lo absorbe, va a tener algún tipo de toxicidad o algún tipo de problema. ¿Dudas hasta ahí? No, Bueno, vamos a clasificar los nutrientes, ¿sí?
tenemos básicamente tres clasificaciones. Vamos a ver la primera y la segunda acá. En este caso estamos clasificando nutrientes esenciales, ¿sí? La primera clasificación se basa en la abundancia relativa dentro de la planta. Todos son igualmente esenciales, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la planta vamos a tener mayor nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y sodio que los llamados micronutrientes. Entonces, por esta clasificación en abundancia relativa dentro de la planta, vamos a tener macronutrientes y micronutrientes. Los podemos ver acá, ¿sí? Ven que estos que están por acá, hasta cloro, tenemos, perdón, hasta azufre, tenemos mayor concentración que los que están por acá. ¿Se entiende eso? Esa clasificación. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Podría resumirse que la clasificación 1 se basa en la cantidad que hay en planta. Mucha cantidad, macronutrientes, poca cantidad, micronutrientes. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Díganlo más que lo vemos de vuelta. Segundo punto, segunda clasificación, por la probabilidad de que sean deficitarios. ¿Sí? Entonces, es más probable que sean deficitarios nitrógeno, fósforo y potasio que calcio, magnesio y azufre. Entonces los tomamos como macronutrientes primarios al NPK y macronutrientes secundarios a calcio, magnesio y azufre. ¿Sí? ¿Dudas de eso? ¿No? Bien. Necesidades y excesos de nutrientes. La necesidad de los nutrientes, ¿sí?, va a depender del cultivo. Y la disponibilidad de los nutrientes va a estar asociada al suelo, ¿sí? Diferentes tipos de suelo van a tener diferentes disponibilidades de nutrientes, ¿correcto? ¿Dudas hasta acá? Díganme si no seguimos. ¿Me escuchan ahí? Yo no tengo dudas. Entonces, como... Perfecto. Entonces, para que tengan una idea, y esto es algo que les va a quedar para todo el curso, cada situación suelo-cultivo es única. ¿Ah? Existen generalidades, ¿sí?, que son generalidades que se han repetido más durante la práctica, que las tomamos como una referencia, ¿sí? Por eso siempre cuando ustedes le pregunten, bueno, tengo tal cultivo, ¿cuánto le aplico de fertilizante? Su respuesta nunca puede ser aplicarle tantos kilos. Su respuesta debería ser depende. ¿Depende de qué? De dos cosas. En este caso, el tipo de cultivo, que ya lo tienen, pero principalmente de la disponibilidad de nutrientes que haya en el suelo. Si yo tengo disponibilidad suficiente, no debería aplicar su fertilizante. Capaz que si me falta, obviamente, voy a hacer un análisis, voy a decir, bueno, necesito tanta cantidad de fertilizante, y en esa situación suelo-cultivo, yo recién voy a responder, necesito, pónganle 100 kilos, por ejemplo, ¿no? Y como tercer punto por ahí, cuarto punto, dice, no hay relación directa entre la cantidad de nutrientes que contiene una planta y la que necesita. Puede absorber en exceso, donde le puede generar toxicidad y ser perjudicial, o puede estar absorbiendo en forma deficitaria, ¿no? Pero Ya ahí en tiene, ese caso, ¿sí? en el último punto, si fuera uno que fuera por ósmosis, que entra a la planta, ¿Sí? seguiría entrando igual. Va a depender en realidad un poco del tipo de nutriente, ¿sí? Hay plantas que pueden llegar a, bueno, decir hasta acá absorbo, ¿sí? Pero la mayoría no lo hace, por lo tanto, entraría de forma
no quiero decir en exceso, pero entraría más de lo que necesita, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la planta no está absorbiendo un solo nutriente, ¿sí? Entonces, dada la competencia que tenga por la absorción, nunca va a generar una situación de toxicidad extrema por la absorción de un solo nutriente. ¿Se entiende más o menos, Martina? Sí, sí. Ahí tiene una situación suelo-cultivo donde les dice la absorción, ¿sí?, de cada uno de los nutrientes. Pueden entrar incluso en esto que está acá, cálculos de requerimientos, es a grandes rasgos, pero le va a decir más o menos cuánto absorbe, cuánto se va a extraer, según, por ejemplo, en este caso para grano, ¿sí? El índice de conversión de cada uno de los nutrientes, etcétera, ¿no? ¿Dudas de la parte de nutrientes y clasificación de nutrientes? Básicamente de clasificación de nutrientes. No, yo no tengo ninguno. ¿No? Perfecto. Nos vamos a la absorción de nutrientes. Y hoy no vamos a ver la absorción, pero vamos a ver cómo llegan los nutrientes a la raíz, es decir, cómo llegan hasta el punto de absorción, ¿sí? Entonces, para que un nutriente pueda ser absorbido por las raíces de las plantas, debe encontrarse, primero que nada, disuelto en la solución del suelo. Las plantas, y esto es importante, absorben formas minerales iónicas de los nutrientes. Formas inorgánicas absorben. No vamos a ver, y sobre todo no pueden contestar que nitrógeno orgánico, que es el 98%, ¿sí?, en el ciclo de nitrógeno, se absorbe de esa forma. Siempre la absorción por parte de las plantas va a ser inorgánica, ¿sí? Muy pocos casos podría ser orgánica, ¿no? Entonces veamos la solución del suelo, ¿sí? En la solución del suelo es acuosa, es compleja, y los nutrientes en esa solución del suelo no solo van a ser absorbidos por el cultivo, como les dice por ahí, ¿sí? Puede ir, o pueden ser absorbidos de forma intercambiable, pueden quedar en minerales cristalinos precipitados, es afectado por factores ambientales, ¿sí? Y acá les va diciendo, después léanlo. Materia orgánica y microorganismos juegan otro papel, el aire, etc. ¿no? También tenemos que saber que no solo tenemos aquellos cationes que veíamos en la edafología. Tenemos cationes, calcio, magnesio, potasio, sodio, un montón, ¿sí? Tenemos aniones, que nosotros en la edafología no veíamos absorción de aniones, veíamos muy poquito de los aniones, ¿sí? Y la conjunción de cationes y aniones hacen que la solución del suelo no tenga carga, ¿sí? La forma en que analizamos la solución del suelo y la absorción en miligramos por litro o moles por litro, ahora vamos a ver esto. Tenemos procesos simultáneos, pero inciden diferentes según el tipo de nutriente, ¿sí? Desde procesos microbiológicos asociados a nitrógeno, azufre y fósforo, que son ciclos que tienen una parte orgánica. Reacciones de intercambio para los cationes como calcio, magnesio y potasio. Acá tenemos reacciones de intercambio 3 y 4, les dice por acá. Intercambio con iones absorbidos, en la fase sólida. Reacciones de absorción y precipitación, sobre todo del fósforo. Vamos a ver que precipita asociado a óxidos de hierro y óxidos de aluminio. Y Profe, condiciones de reducción. Sí, decime. la precipitación, nunca entendí bien qué es. Lo primero que tenés que saber es que la precipitación hace que la disponibilidad del nutriente baje, ¿sí? Entonces, la precipitación es un secuestro del nutriente, ¿sí? Ese nutriente, principalmente el fósforo, es agarrado, ¿sí?, por
un ácido, generalmente óxidos de hierro u óxido de aluminio, ¿sí? Es secuestrado, agarrado, y en ese caso se dice que precipita porque generalmente va a la parte más baja del suelo, ¿sí? Ah, está buenas. ¿No? Bien. Y después tenemos condiciones de reducción y les dice disponibilidad de fósforo y de hierro. Básicamente, las condiciones de reducción hacen que esos óxidos de hierro y aluminio, el fósforo estaba precipitado, ¿sí? Y ese fósforo se dice que se vuelve lábil, se dice que se vuelve disponible, ¿sí? ¿Dudas de esta parte? ¿No? Digamos. Concentración de nutrientes en la solución del suelo. La concentración de nutrientes en la solución del suelo es generalmente baja, ¿sí? Y hay grandes diferencias entre suelos, ¿sí? Existen importantes diferencias de concentración entre nutrientes y su forma. Entonces, sabiendo que la concentración en la solución del suelo, es decir, la cantidad que hay acá, puede repartirse para todos estos lugares y que nosotros queremos que vaya la absorción por el cultivo, la concentración es baja. Entonces empieza a jugar un rol preponderante todas estas flechas que están por acá. ¿Por qué? Porque varias de ellas van a ser las que alimenten, ¿sí? Van a ser las que lo guarden de una forma de rápida disponibilidad para la solución del suelo y después para la absorción por cultivos, ¿sí? Y acá vemos la concentración en micromoles que varía. Potasio, calcio, magnesio, y esto estamos hablando de un suelo agrícola de pH 7.7, ¿sí? No son suelos del Uruguay tampoco. En los primeros 20 centímetros hay que tenerlo en cuenta. Y vemos potasio, 510 micromoles, calcio 1650, magnesio 490, nitrógeno como amonio 48, nitrógeno como nitrato 3100. Este nitrógeno es el que se absorbe más, ¿sí? El que prefiere la planta. Azufre como sulfato 590, fósforo como fosfato 1.5, un valor muy bajito, ¿sí? Zinc y manganeso son dos micronutrientes, valores muy bajitos. Debido a la poca cantidad o la poca concentración que hay, a la variabilidad que tiene, ¿sí? La concentración en solución, concentración de nutrientes en solución, no es un buen indicador de la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Y vuelvo a lo anterior. Podemos tener muy poquito acá, pero tenemos una despensa muy grande que me está mandando iones a la solución del suelo. Esa despensa puede estar en iones absorbidos, en la materia orgánica, fuente bastante importante sobre todo para nitrógeno, azufre y fósforo, ¿sí? Minerales primarios en menor medida, ¿sí? Aire del suelo, en ese caso no tendría nada. Y bueno, factores ambientales y humanos, por ejemplo, el agregado de fertilizantes, ¿no? ¿Dudas de esa parte? Sigamos. Bueno, llegada de los nutrientes a la raíz. Importante saber diferenciar de absorción por parte de la raíz, ¿sí? Que a veces lo digo como absorción, sepan que es llegada de los nutrientes a la pared radicular. Vamos a ver tres formas de llegada de esos nutrientes: difusión, intercepción radicular o radical y flujo de masas o flujo masal. Los tres van a estar actuando simultáneamente y la importancia relativa de cada uno depende del tipo de nutriente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, supongamos que tenemos al azufre, ¿no? El azufre no solo va a llegar a la raíz por intercepción radicular, ¿sí? También puede llegar por difusión y por flujo masal. Entonces es importante saber la importancia de cada uno, ¿sí? Imaginemos que 100 microgramos de azufre llegan a la raíz, ¿no? Bueno, 30 llegan por flujo masal y 70 por difusión. Vamos a dejar de afuera intercepción radicular. 30, 70. ¿Cuál de los dos es más eficiente para transportar al azufre
como ejemplo, ejemplo nomás, no lo tomen literal a esto. ¿Cuál es más eficiente o más importante? ¿Difusión o flujo masal? Si este aporta 30 y este 70. Y difusión. En ese caso, para este ejemplo, que ahora vamos a ver que no es así, sería más importante la difusión, ¿sí? Y a eso se le llama importancia relativa, ¿no? Bueno, vamos con el primero, que es la intercepción radicular. La intercepción radicular no es ni más ni menos que la raíz se choque directamente con el nutriente, ¿sí? El intercambio se va a dar por contacto, las raíces al crecer van explorando porciones nuevas de suelo y pueden contactar iones absorbidos o en solución. La cantidad absorbida es la que hay en el volumen de suelo explorado por raíces, y el volumen de suelo que las raíces exploran es muy poquito, del 1 al 3%, ¿sí? ¿Dónde es eficiente la intercepción radicular? ¿Sí? Y luego la posterior absorción. En micronutrientes y en calcio. ¿Por qué el micronutrientes y en calcio? El micronutrientes porque se necesita muy poquita cantidad, entonces con lo que se chocan las raíces ya estaría alcanzando. Y el calcio porque hay mucha cantidad en el suelo, hablando de suelos del Uruguay, ¿sí? La intercepción radicular es afectada por los factores que afecten al crecimiento radicular. Compactación principalmente, ¿sí? Y obviamente una compactación hace que el crecimiento radicular sea menor, por lo tanto la intercepción radicular va a ser menor, ¿sí? ¿Dudas de esa parte? ¿No? Tema flujo nasal. Transporte convectivo de nutrientes disueltos en la solución del suelo, del suelo a la superficie radicular. Los nutrientes se mueven con el agua disuelta. Cuando la planta está absorbiendo, cuando agua, digamos, cuando se está dando la absorción de agua, aquello de la demanda atmosférica, el movimiento de gradientes, se mueve también nutrientes disueltos, ¿sí? Importante es qué tipo de nutrientes son eficientes para o que llegan de forma en cantidades necesarias o suficientes en realidad a través del flujo nasal: magnesio, nitrógeno como nitrato y azufre como sulfato, ¿sí? Cantidad transportada por flujo nasal lo podemos calcular a través de esta cuenta. Concentración del nutriente por el volumen de agua, ejercicio 2 de ese primer práctico. Si el volumen de agua transpirado son 300 litros y la concentración de fósforos de 0,4 miligramos por litro, podemos decir que la cantidad absorbida por flujo nasal es 300 por 0,4, me da 120 microgramos de fósforo que son absorbidos por esta planta, ¿sí? Obviamente esto va a ser afectado por humedad y temperatura, ¿sí? Después vamos a comparar si estos 120 microgramos son suficientes o no. Recuerden que no solo flujo nasal estaría actuando, también van a estar actuando los demás mecanismos. ¿Dudas hasta acá? Sí, no, más o menos. Digamos. Por ejemplo, acá en esta foto lo que vemos es una cantidad excesiva de calcio, ¿sí? Que está acumulada en las paredes de las raíces, ¿sí? Una vez que llegan a la superficie de la raíz, puede ocurrir que la planta absorba agua, pero no los nutrientes, los cuales se acumulan y pueden precipitar. Un poco contestando lo que decías vos, eh, Martín, lo que preguntabas vos, ¿no? Y el tercer mecanismo es la difusión, un poquito más complejo, pero se basa parecido a lo que era la absorción de agua por parte de las plantas, aquellas diferencias de gradiente. La difusión es un proceso por el cual las partículas de un líquido, iones, moléculas, se mezclan sin fuerzas externas. La causa
es la agitación térmica de las moléculas, movimiento browniano, que resulta en movimiento, no viene el caso. Lo que sí es importante esto que está por acá. El movimiento de iones en la solución del suelo, no en el agua, se da por un gradiente de concentración, desde un área de mayor concentración a un área de menor concentración, ¿sí? Es lento, distancias muy cortas, y para que tengan una idea, por ejemplo, uno de los nutrientes, y anótense por ahí, que se mueve casi en un 100% por difusión, es el fósforo. El fósforo se mueve a distancias menores a 1 centímetro de la superficie radicular, ¿sí? Bien, la fuerza motriz es la zona de empobrecimiento que da la absorción por parte de las raíces, y se da por la ley de Fick, ¿sí? dc sobre dt, cantidad que difunde por unidad de tiempo, menos d por a por dc sobre dx, ¿sí? Coeficiente de difusión es d, por a, área transversal a través del cual difunde el ion, y después el gradiente de concentración. Cambio de concentración con la distancia, ¿no? Valor negativo, perdón, el signo negativo porque va desde donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Profe, ¿y eso hay que tenerlo en cuenta a la ¿La qué? cuenta? No, no van a tener que hacer cuentas para el examen, para ahora, para el parcial. Eso no, tranqui. Importante, en esta grafiquita lo que vemos es la concentración y la distancia. De distancia me refiero a distancia del nutriente con respecto a la raíz, ¿sí? Acá tenemos diferentes raíces, por decirlo de alguna manera, pero la tendencia es la misma. Ven que tenemos un gradiente. Cuanto más alejado estoy de la raíz, mayor concentración, ¿sí? Y a esta zona acá, donde baja la concentración, ¿sí? Se le llama zona de empobrecimiento, ¿sí? ¿Dudas de eso? No entendí ahí en cuál gráfica. En las tres, ¿viste? Las tres, una parte que baja, ¿no? Es la distancia de la raíz y el eje Y es concentración. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Ves que en las tres hay una baja en la concentración. ¿A qué se debe esto? A que la raíz está absorbiendo ese nutriente. Entonces baja la concentración y hace que el fósforo que estaba por acá lejos venga hasta acá. Ah, está. Bueno, ahí una foto de eso. Bien, difusión efectiva en el suelo. Las propiedades químicas y físicas del suelo pueden afectar a la velocidad que se dé la difusión. La fertilización aumenta la concentración y por lo tanto la difusión. La temperatura también. A mayor temperatura, mayor difusión. Y acá tenemos el coeficiente de difusión efectiva, que es este por acá, coeficiente de difusión. Ahora hablamos del coeficiente, ¿sí? Y vemos por acá función efectiva, función metros cuadrados por segundo, dW, que es el coeficiente de difusión en agua, multiplicado por el contenido volumétrico de agua, ven que es una fórmula multiplicativa, por la impedancia, que es esta F por acá, que la fórmula de cálculo es 1 sobre la tortuosidad, y B es el poder buffer del suelo para ese día. Entonces, factores que afectan a la difusión: contenido de agua, mayor humedad, mayor difusión, la tortuosidad y el poder buffer del suelo. A ver qué son estas cosas, ¿sí? Acá tenemos contenido volumétrico de agua, ¿sí? Efecto del contenido de agua en el suelo sobre la difusión, ¿sí? Este simbolito que tenemos por acá, que es el eje X. Cuanto mayor es el contenido volumétrico de agua, ¿sí? La difusión efectiva es mayor. Recuerden que para difusión los iones van a viajar a través del agua, ¿sí? Y sepan diferenciar viajar a través del agua que viajar con el agua, como si pasaba en flujo más alto, ¿sí?
Entonces, cuanto mayor contenido de agua, vamos a tener una mayor difusión efectiva, digamos un mayor movimiento, ¿correcto? En este caso es para el fósforo. ¿Dudas de eso? O sea que esto no es distinto a flujo masal. Este es distinto al flujo masal, exactamente. El flujo masal tiene, vamos a diferenciar, está buena la pregunta, la fuerza que hace que se mueva. Para flujo masal, ¿cuál es la fuerza que hace que se mueva un ion hasta la raíz? ¿Qué les El parece? agua. No, el agua es el que la lleva, digamos, que va disuelta en ella. Pero ¿qué es la fuerza que hace que mueva el agua? Sería la pregunta. No sé, la carga al suelo. ¿No? ¿Por qué el agua se mueve desde el suelo hacia la planta? De grafología. ¿Los demás? ¿Qué les parece? La demanda atmosférica, ¿sí? La demanda atmosférica es la que hace que el agua se mueva suelo, planta, raíz, ¿sí? Suelo, raíz, planta. ¿Ah? En el caso de la difusión, la fuerza motriz es otra, ¿sí? Es el empobrecimiento que se genera por la absorción de nutrientes en la superficie radicular. ¿Queda claro eso? Díganme Sí, si ahora no sí. lo bichamos en el pizarrón. ¿Los demás? ¿No duda? Sí, sí, quedó claro. Entonces vimos contenido volumétrico de agua. Vamos a ver factor impedancia, vamos a ver lo que es tortuosidad, básicamente. Cuando los iones difunden en el suelo, el camino efectivo es más largo que una línea recta. Por ejemplo, en rojo ven el ion, ¿sí? El camino, si les hago acá, recto, va a ser más corto que hacer toda esta vuelta por acá, ¿correcto? Sí. Esto se da en un suelo húmedo porque hay más contenido de agua y recuerden que en difusión los iones se mueven a través del agua, no con el agua. Imaginen el agua, ¿qué tal los iones difundiendo por ahí, no? ¿Qué pasa? Ahora tenemos un suelo seco, entonces las partículas de suelo no están tan rodeadas por moléculas de agua como si un suelo húmedo. Desde acá, si me deja marcarlo, hasta acá, ¿sí? O hasta, en realidad hasta la raíz. ¿Ah? Entonces, la línea recta es más corta que todo lo que tiene que hacer para llegar hasta la raíz, ¿sí? Eso, a ese camino largo, se le llama la tortuosidad del suelo, ¿sí? ¿Queda claro eso? Que ustedes lo van a medir como la impedancia, como les dice por acá. Para cuantificar esta propiedad se usa el factor impedancia. Este factor es inverso a la tortuosidad. Es L sobre LE al cuadrado. L, longitud en línea recta, sobre LE es la distancia efectiva de difusión, lo que les dibujé recién. Cuando el contenido de agua aumenta en un suelo húmedo, el camino se hace más recto, un poquito más recto, ¿sí? Que cuando hay poca agua, ¿no? Y entonces aumenta la impedancia. O lo que es lo mismo decir, disminuye qué, si vienen siguiendo el teórico. Disminuye la tortuosidad, ¿no?
Y como dice por ahí abajo, este hecho hace que el contenido de agua del suelo sea el factor que más influye en la difusión, directamente y por medio de la impedancia. ¿Sí? Y ahí, bueno, dicen textura fina, la textura también afecta a lo que es la impedancia, texturas finas, el camino se hace más tortuoso y mayor probabilidad de que se absorba el agua por parte de las astrillas que en los suelos arenosos, ¿no? Y lo último que tenemos en la ley de Fick es el poder buffer, ¿sí? Poder buffer del suelo para ese ion. Nosotros veíamos poder buffer, ¿se acuerdan? De los suelos como la parte de cambio de pH, ¿no? Poder buffer para el pH. ¿Qué era el poder buffer del suelo para el pH? Para el cambio de pH. ¿Se acuerdan? Y era cuánta base tenías que echarle para que cambiara. Exactamente. O dicho de otra manera, para definir poder buffer, es la resistencia del suelo al cambio de pH. ¿Sí? Muy parecido es el poder buffer del suelo para los iones. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver. Capacidad de buffer para los nutrientes en el suelo. La capacidad de buffer es definida como un cambio en el factor de cantidad de un nutriente dividido por el cambio en el factor intensidad de ese nutriente. Vamos a ver qué son los factores cantidad e intensidad. El factor intensidad, que está en el denominador, es la concentración del nutriente en la solución del suelo. Y el factor cantidad es la suma de la cantidad de nutriente en la solución más el nutriente disponible en la fase sólida. Entonces, la capacidad buffer implica que se requiere una gran absorción del nutriente para decrecer significativamente el factor de intensidad. Este ocurre cuando los nutrientes son mantenidos por reacciones de intercambio cuando tienen limitada solubilidad. Ejemplo, potasio y fósforo, que son dos de los nutrientes que se modifican. Imaginemos que tenemos la zona de empobrecimiento y la zona, se dice, de rica en nutrientes, ¿no? ¿Qué les parece? Si el suelo tiene alto poder buffer para el fósforo, ¿cuál sería la gráfica más adecuada de estas tres que tienen por ahí? ¿Qué les parece? Y la Imaginen cómo. última, Última, ¿está de arriba o está de abajo? no la de abajo, la que es constante. Esta de acá. Eso sería bueno, un poder buffer extremo, ¿no? ¿A eso te referís? Sí, claro, ese nunca cambia, o sea que nunca pasó la barrera esa. Ujú, exactamente. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos mayor poder buffer, ¿qué quiere decir? Que se da esta zona de empobrecimiento, ¿sí? Pero no le va a mandar tanto nutriente hacia la zona de empobrecimiento porque se lo está quedando. ¿Ah? Y eso lo vamos a ver como ejemplo entre dos raíces compitiendo por un nutriente. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el cálculo de poder buffer para fósforo en un suelo arenoso del Uruguay. Los suelos fueron mezclados con diferentes cantidades de fósforos e incubados en invernáculo durante 2 semanas. Tenemos fósforo agregado y fósforo en solución. ¿Sí? Y tenemos B, que es fósforo agregado versus fósforo en solución. Factor cantidad sobre factor intensidad. ¿Sí? Entonces, vemos que cuanto mayor cantidad de fósforo agregado, ¿sí? El B, es decir, la capacidad buffer aumenta. Es decir, la cantidad de fósforo agregado, fósforo en solución, es más alta. ¿Ah? Lo voy a explicar de una forma más clara acá. ¿Ah? Dice el efecto que tiene la capacidad sobre la difusión. ¿Sí?
tenemos raíz, ¿sí? Vamos a verlo por acá, compitiendo por un nutriente. Tenemos Cl sobre Cli, que es concentración actual del nutriente en la solución respecto a la original, ¿sí? Y vemos, acá tenemos, nosotros imaginemos que aplicamos el nutriente por acá, y vemos que la concentración actual del nutriente con respecto a la original, a medida que nos acercamos a la raíz, va a ser menor. ¿Por qué? ¿Qué hizo la raíz para que baje la concentración de nutriente original? Lo absorbió. Absorbió, ¿no? Perfecto. Imaginemos que estos son dos filas, ¿sí? De un cultivo, imagínense una siembra directa. Vemos la línea entera, tenemos 30, y la línea punteada tenemos 10. Entonces, vemos que una bajó más que la otra. Y acá les dice la determinación. Un nutriente disuelto en la solución en una zona del suelo equidistante de dos raíces será objeto de competencia, ¿sí? En caso que el suelo tenga bajo poder buffer para ese nutriente, ¿tá? Si el poder buffer del suelo es alto, el nutriente permanecerá en el suelo y será absorbido solamente si aumenta la densidad de raíz. Entonces vemos que el poder buffer es mayor para la línea punteada, perdón, para la línea entera que la línea punteada. ¿Por qué? Porque bajó más la concentración en la línea punteada que en la línea entera. ¿Se entiende eso? Es decir, el nutriente decidió quedarse en el suelo porque lo estaba reteniendo el suelo. Lo que ustedes ven, si les hago lo que ustedes están viendo acá, se lo muestro por acá, esto, tratando de simular la línea, es la difusión, ¿sí? Acá tenemos la zona de empobrecimiento y acá tenemos donde está la mayor concentración. Entonces, este nutriente se va a mover para acá, o para acá, en este caso está dando una competencia, pero siempre tiene la posibilidad de quedarse en el suelo porque va a tener un suelo que lo está reteniendo, ¿sí? ¿Queda claro eso? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos con esta otra diapo. ¿Qué proporción de los nutrientes llega a la raíz por cada mecanismo? Recuerden que los tres actúan de forma simultánea. Se puede calcular la proporción que llega a las raíces por cada mecanismo de la siguiente forma. Imaginemos que, imaginemos no, tenemos tres sistemas, ¿sí? Tres formas de llegar. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Conociendo el volumen de suelo explorado y la cantidad de nutrientes disponible en el suelo, se puede calcular lo que llega por intercepción radicular. Ahí tenemos un mecanismo. Conociendo la concentración del nutriente de la solución del suelo y el agua o la solución absorbida por las plantas, se puede calcular lo que llega por flujo de masa. Solo nos resta la difusión. Entonces, si conocemos el total absorbido por la planta, la diferencia de ese total va a ser lo que llega por difusión. ¿Qué diferencia? Total absorbido menos lo que se absorbió por flujo de masas menos lo de intercepción radicular, ¿sí? Y acá se presenta para un cultivo de maíz, que no están las formas de hacerlo, pero sí están las cantidades, las proporciones que se absorbieron por cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos en el eje, la segunda columna requerimientos y los porcentajes de los requerimientos aportados por cada uno de los mecanismos. Y ahí tienen algunos subrayados. Por ejemplo, para calcio, ya con intercepción radicular se absorbe el 171% de 40, es decir, de lo que necesita. Flujo de masa 429, bueno, por difusión 0. ¿Sí? Entonces se dice que el mecanismo más eficiente para el calcio, debido a la cantidad que hay en el suelo, es la intercepción radicular, como habíamos visto hoy, ¿no? Importante, difusión no está marcado, pero ven,
fósforo y potasio, sobre todo fósforo, la difusión es el mecanismo más eficiente para la llegada de estos nutrientes, de fósforo y potasio. Por ejemplo, para el nitrógeno, ven que el flujo de agua o flujo masal es el más eficiente. ¿Sí? Después hay otros mecanismos, otros nutrientes, perdón. ¿Dudas de esta parte? ¿No? O sea que todos los nutrientes tienen parte de los tres mecanismos. Exactamente, pues los tres actúan de forma simultánea. Ah, está. ¿No? Unos son más eficientes que otros, como se ve por acá, ¿no? Bien, consecuencias del proceso de flujo masal. Vamos a ver consecuencias agronómicas. Las raíces pueden absorber los nutrientes móviles, y a esto ya anótenselo por ahí. Flujo masal es bueno, por decirlo de alguna manera, no me sale la palabra, es eficiente, esa es la palabra, para nutrientes móviles, ¿sí? Las raíces pueden absorber los nutrientes móviles de prácticamente todo el volumen del suelo explorado, ¿sí? Pero las raíces se van tocando, ¿sí? Van absorbiendo agua de todo el suelo. Existe una competencia en la absorción de agua y por lo tanto de nutrientes por parte de las raíces, ¿sí? ¿Qué consecuencia agronómica tiene esta competencia y que sean absorbidos por flujo masal? Dos, si hay más plantas por hectárea, deberíamos aumentar la dosis de fertilizante debido a que existe esta competencia. Y luego la localización. ¿Cómo? Tenemos nutrientes móviles, podemos hacer una fertilización al voleo, con todo lo que es otro aparejado, costos, etc. ¿Sí? Por ejemplo, si se fijan, fertilizaciones de nitrógeno que no sean a la siembra, ¿sí? A la siembra se hace junto con la sembradora en línea, lo que hablamos de refertilizaciones de nitrógeno, imagínense una urea, se hace con una fertilizadora pendular, es decir, al voleo, ¿sí? Por esto que ven por acá. No se ve afectada la absorción porque llega por flujo masal, ¿no? Otras consecuencias ahora del proceso de difusión. Las raíces solo absorben los nutrientes en la zona del suelo adyacente a distancias muy cortas de 0. Algo milímetros a 0,1 centímetros, ¿sí? A 10 milímetros. Raras veces hay competencias entre las raíces, ¿sí? Pues están muy cerquita, cuestión de milímetros, el movimiento de nutrientes. No se llega a absorber todo el nutriente, ¿sí? Por lo tanto, trae consecuencias agronómicas como son la localización, la debemos ubicar en la línea, ¿sí? Es decir, cerca de la raíz. Debemos tener en cuenta bajas temperaturas o niveles muy bajos de nutrientes. Y bueno, lo que les decía, la localización, ¿sí? Además de ser en la línea, debe ser lo más cercano posible a la raíz, es decir, tal vez enterrarlo, ¿sí? Se basa en el crecimiento compensatorio, morfológico y fisiológico de la raíz, ¿no? Bueno, limitaciones físicas del crecimiento radicular, ahí tenemos impedimentos mecánicos, que hablamos de la compactación, y de la disponibilidad de oxígeno, que, por ejemplo, es dado por la compactación y la eliminación o la disminución, mejor dicho, de los macroporos, ¿sí? O en algún caso en algún anegamiento. ¿Dudas de esta parte? De la parte teórica de este primer tema. No, de mi parte no. ¿No? Parte práctica. No sé si tienen algo hecho, vamos a hacer por lo menos 2 ejercicios, 1, 2, mañana los terminamos. ¿Qué conceptos básicos requieren para esta primera práctica? Clasificación de los nutrientes basada en su función en las plantas de esenciales y no esenciales, ¿sí? Basada en la cantidad absorbida por las plantas, macro y micronutrientes. Función en las plantas. ¿Se acuerdan cuáles eran los nutrientes
esenciales. Díganme nutrientes esenciales. Y los anotamos por acá. ¿Se acuerdan? Nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Qué otra cosa? Azufre, calcio, magnesio, micronutrientes, ¿sí? No esenciales, el principal dentro de no esenciales, ¿cuál es? El sodio. Se le dice que es beneficioso, ¿no? Para que tengan una idea. Macronutrientes, ¿cuáles son? Profe, ¿cuáles eran los no esenciales? El principal que tienen por ahí, que yo se lo puse acá, es el sodio, que es un beneficioso. Después tienen algunos que son perjudiciales, ¿sí? O indeseables, que tienen plomo, arsénico, cromo, bromo, cadmio. Dentro de los no esenciales beneficiosos tenés bueno, sodio, silicio, cobalto, vanadio, ¿no? Hablamos de macronutrientes. Y acá podemos clasificarlo. La primera clasificación en macro y micro son por las cantidades que precisa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Las cantidades absorbidas por la planta. Y ahí hablamos de macronutrientes en general, ¿sí? Y de micronutrientes, ¿no? Bueno, dentro de macronutrientes tenían NPK principalmente y tenían calcio, magnesio y sodio, ¿sí? Eso, macronutrientes. Después tenían micronutrientes, donde dentro de micronutrientes lo ven Sodio, sodio, profe. ¿Dije Azufre. sodio? Azufre, perdón. Sí, 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 sí. Dentro de micronutrientes, bueno, ahí tienen un montón, ¿no? Hierro es el principal micronutriente que vamos a ver, manganeso, ¿sí? Cobre, van a tener el zinc, van a tener el boro, van a tener el níquel, que es más o menos cloro, y molibdeno, ¿sí? Esta es como la clasificación por las cantidades absorbidas, ¿no? Vamos a copiar acá y vamos a poner este acá en micronutrientes, ¿no? Bien, pero tenemos otra clasificación que es según la posibilidad de que sean deficitarios o no. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Y ahí hablábamos de macronutrientes. Macronutrientes primarios, que cuáles eran. ¿Se acuerdan? Nitrógeno, fósforo y potasio. Perfecto, NPK. Y macronutrientes secundarios, ¿sí? Que son los otros macronutrientes que nombramos ahí arriba. Calcio, magnesio y azufre, ¿no? ¿Dudas de esa parte? ¿No? Vamos ahora sí con la primera pregunta. ¿Puede un nutriente esencial ser perjudicial para alcanzar el máximo rendimiento y o calidad de un cultivo? Explique. ¿Qué les parece? Y sí, porque si no ¿Cuándo? lo tiene no puede cumplir el ciclo. Perfecto. Eso puede ser un efecto de déficit, ¿no? Pero podemos tener otro efecto negativo que es cuando, ¿qué pasa
Cuando hay exceso. cuando hay exceso de ese nutriente, ¿no? Ustedes van a ver después en el segundo parcial lo que las gráficas o funciones de respuesta, que el agregado en exceso de un nutriente, ¿sí? No todos, pero la mayoría, genera un efecto de toxicidad, ¿no? Que hace que el rendimiento baje, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿puede un mineral no esencial ser absorbido por las plantas? ¿Qué les parece? Y sí, sí está. Sí, claro, como mineral puede ser absorbido. Y ahí hablamos de nutrientes no esenciales. Sodio, ¿sí? Lo que les decía hoy. Esos son beneficiosos, pero no son esenciales. Recuerden siempre la definición de nutriente esencial, ¿no? Y ahí hablamos de, como les decía, el sodio, podemos tener el sílice, el cobalto, el vanadio, ¿sí? Podemos tener incluso nutrientes, no, iones indeseables, ¿sí? Como pueden ser el plomo, arsénico, cromo, bromo, cadmio, pueden ser absorbidos por las plantas, ¿sí? Y no son esenciales, ¿no? Bien. El cuadrito dice: en el cuadro siguiente se muestran las cantidades absorbidas de los principales nutrientes en algunos cultivos de importancia nacional. Les dice: observe las diferencias en cantidades de nutrientes requeridas por las diferentes especies y la relación existente dentro de una especie entre el nivel de rendimiento y el requerimiento nutricional. Antes de ver el cuadro, ¿qué esperan encontrar ahí? A mayor rendimiento, ¿cómo serían los requerimientos? Mayores. Bien. ¿Eso se cumple, por ejemplo, en tomate, que es el único caso donde tenemos dos rendimientos? ¿Se cumple que cuando aumentamos el rendimiento aumenta la absorción o Sí, se cumple. los requerimientos? Perfecto. Si ven acá, ven que a mayor contenido, a mayor rendimiento, va a tener una mayor absorción, ¿sí? Kilogramos totales de nutrientes. Vamos ahora a estos cultivos, ¿sí? Donde hay diferencias en el rendimiento, en la absorción de nutrientes, ¿sí? Ven que, por ejemplo, hay bastantes requerimientos de potasio en lo que es la alfalfa, ¿sí? Ni que hablar, perdón, que los requerimientos de nitrógeno en todas especies son los mayores, ¿sí? Es el principal macronutriente, ¿no? Los requerimientos de fósforo ven que son inferiores a los que son lo que es el potasio, ¿sí? Acá vamos a ver que el fósforo, la problemática no es la cantidad que se necesita absorber, ¿sí? Que para suelos, no el Uruguay, pero en algunos otros lados no se fertiliza. En Uruguay los fósforos son bajos y por eso necesitamos fertilizar, ¿no? Podrían Profe, sí que hacer, ahí podemos ¿sí? categorizar por leguminosa y gramínea. Y ahí pueden categorizar por leguminosa y gramínea, ¿sí? Por rendimiento también. Y acá tenemos dos gramíneas, trigo y maíz y alfalfa, ¿sí? Pero también tenemos diferentes rendimientos, ¿no? Les dice después, lo otro que pueden hacer es cálculo, en este caso, de comparativos, por ejemplo, cantidad de nitrógeno por cantidad de fósforo y todo así para ir teniendo en cuenta, ¿no? Niveles de micronutrientes son, no decimos similares, pero son bajos en todos los casos, ¿no? Los niveles, y estos que están por acá, ¿sí? De micronutrientes, generalmente, para estos cultivos 90% seguro, van a ser suficientes con lo que hay en el suelo, ¿no? No necesitaríamos una aplicación de micronutrientes, ¿no? Bien,
tenemos el problema 2, que es un poco de llegada de los nutrientes hacia la raíz, y tenemos que saber conceptos básicos de intercepción radicular, flujo basal y difusión, ¿sí? El problema 2 es un experimento donde lo que estos autores intentaron hacer es una raíz artificial, pero que igualmente atraía cationes, ¿sí? Colocar una raíz artificial, mezcla de resinas intercambiadoras de aniones y cationes, ¿sí? Dentro de capas de suelo de distinto espesor, y determinaron la absorción de nitrógeno, fósforo y potasio por la resina al cabo de 24 horas, ¿sí? En la gráfica adjunta aparece la absorción relativa de nitrógeno, fósforo y potasio, distintos tipos, ¿no? Por parte de la resina para distintos espesores del suelo, ¿sí? Y acá la pregunta les dice, bueno, coloque, le dice por acá, en base a las gráficas, en base a los principios involucrados y explicando el porqué de su respuesta, identifique las gráficas 1, 2 y 3 con los iones correspondientes. Bien, ahí tienen los iones. ¿Se animan a decirme por qué cada uno de ellos es así? En base al experimento. Vamos a explicar, vamos a nombrar que el fósforo, ¿se acuerdan que su mecanismo principal era la difusión, ¿no? Es un nutriente no móvil en el suelo, ¿sí? Nitrógeno, en este caso como nitrato, es un nutriente móvil, y el potasio tiene una movilidad intermedia tirando a poco móvil, ¿sí? Entonces, si, en este caso el fósforo, la movilidad es muy bajita, ¿ah? Y el experimento analizó absorción en un espesor de suelo importante, ¿sí? ¿Qué les parece porque el fósforo tiene esta línea por acá? ¿Qué les parece? Y porque siempre va a estar yendo a la planta, digo, la A raíz, ver, a ver, por el tema del empobrecimiento, de esa zona de empobrecimiento. ¿Sí? a ver si te desarrollaba un poquito más. No te llegué a entender ahí. Claro que tipo siempre las primeras capas van a estar a menor concentración. Entonces el fósforo siempre va a tender a ir a la primera capa. Va por ahí, ¿sí? Lo que no le importa al fósforo, y en eso estamos de acuerdo, es el espesor de la capa de suelo, ¿tá? La absorción relativa de fósforo es igual sin tener en cuenta el espesor de la capa de suelo. Por lo que explicabas vos, que como no se va a mover mucho al fósforo, ¿sí? Le es indistinto si está acá, ¿sí? A que si está acá abajo, ¿sí? Lo único que va a absorber la raíz va a ser lo que está por acá. ¿Se entiende? Por eso el nivel de absorción fue alto. En cambio, para nutrientes más móviles, y que entre ellos el nitrógeno, ven que cuanto mayor sea el espesor de la capa de suelo, aumenta la absorción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un nutriente móvil que se puede llegar a mover desde este punto más lejano hacia este punto por acá. ¿Ah? ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Más o menos. Díganme ustedes. ¿Sí? El nitrógeno, siguiendo la explicación, cuando tenemos un aumento en el espesor, y esto en este caso no se daría porque es una raíz artificial, pero imagínense en una situación natural, más espesor con raíces, mayor exploración, también mayor absorción, ¿sí? O las raíces van a llegar a mayor parte del suelo, van a explorar más parte del suelo,
por lo tanto la absorción de agua y agua con nutrientes va a ser mayor. Entonces va a aumentar lo que es la cantidad de absorción, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? Díganme, si no, seguimos otra cosa. ¿No? La pregunta... La A. Discuta las consecuencias agronómicas que tiene la movilidad diferencial de los iones nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo. ¿Se acuerdan las consecuencias agronómicas de tener un nutriente móvil y de un nutriente inmóvil? O, dicho de otra manera, las consecuencias agronómicas de que llegue por difusión o por flujo masal. La localización. La localización, perfecto. ¿En cuál necesitamos localizar el fertilizante y en cuál no? Y ahí en el fósforo y en el potasio sería recomendable localizar. El nitrógeno Exactamente. no. Exactamente, entonces respondiendo y para que les quede, para nutrientes poco móviles que llegan a la raíz por difusión, ¿sí? Es importante colocar el fertilizante sobre, ¿sí? O en la línea de siembra, por decirlo de alguna manera, sobre la línea, ¿sí? Para nutrientes móviles que llegan por flujo masal, se pueden aplicar en la entrefila o decir al voleo, ¿sí? ¿No? Otra consecuencia agronómica de tener iones móviles, es decir, que lleguen por flujo masal. ¿Cuál era? Cuando nosotros aumentamos la densidad de siembra, es decir, las plantas por hectárea. Para nutrientes móviles, ¿necesitamos aumentar la dosis de fertilizante? No, para los otros. No, Ah, al sí, revés. el del móvil, porque tiene Para, mayor competencia. para móviles, donde las raíces están creciendo y compitiendo por el nutriente, porque son nutrientes móviles, necesitamos aumentar la densidad de fertilización, ¿sí? La dosis de fertilizante, ¿no? Y bueno, por último, y hablando del nitrógeno, el nitrógeno no se localiza, es decir, allá hablábamos que era por eh, al voleo, ¿sí? Pero lo que sí se hace con el nitrógeno es fraccionarlo, ¿sí? Después vamos a ver el nitrógeno, pero el nitrógeno se fracciona, ¿sí? Es decir, se aplica un tercio a la siembra y 2 tercios cuando empieza la etapa reproductiva, ¿no? ¿Eso para qué? Para evitar pérdidas por lixiviación, ¿no? Profe, ¿y un ¿Dudas? tercio de qué? Un tercio, hablamos ahí de la cantidad. Por ejemplo, vos para un cultivo de trigo, te estoy diciendo un ejemplo que no es válido, ¿no? Que no son los números reales. Pero imagínate que necesitas 100 kilogramos de nitrógeno. Vos aplicás 33 kilos a la siembra y 66 a macollaje, ¿no? A inicio de la floración, digo. ¿Se entiende? 33, Sí, sí. ese es un tercio del nitrógeno total, sería, ¿no? Bien, a ver, si son 4 problemas, vamos con... Bien, vamos a dejar por acá. Mañana vamos a hacer el problema 3 y 4. Y lo que les voy a mandar, además de la clase grabada, ya es un ejercicio de un parcial viejo, ¿ah? Para que vayan viendo qué pueden llegar a preguntarles de esto. Profe, ¿lo pasa al grupo eso? Lo que Al parcial. el ejercicio se los voy a mandar al grupo, sí, así no tienen que buscarlo. Lo que es Tata, bueno. la clase grabada les va a quedar en más o menos en media hora ahí en el drive en una hoja de cálculo, ¿ah? Que si quieren se las muestro por acá. Les va a quedar acá, en esta hoja de cálculo, así ya pueden picharlo. Carga.
¿tá? Le va a quedar el nombre de la clase, que en este caso va a ser nutrientes, le voy a poner nutrientes esenciales, ¿sí? Bueno, les va a quedar el link ahí, la contraseña, que es la copian y la pegan directamente en Zoom, ¿no? Sería eso. Les mandé a todos, seguramente les llegó al mail la invitación para que puedan ver esto y también para que puedan ver el drive de fertilidad donde van a tener teóricos, resúmenes, ya están subidos algunos ejercicios de parcial, ¿no? ¿Dudas? No, Buenas, Ulises. Entonces nos vemos mañana a las 8, ¿tá? Vamos a hacer los dos ejercicios que nos quedan y vamos a resolver un poco lo de el ejercicio que les mande de deberes, ¿tá? dale, buenazo, profe, Perfecto. muchas gracias. Nos vemos. Nos Nos vemos. vemos, que pasen bien. Bueno.